Primera guía, la guía A. Ustedes ahí me van diciendo entonces si se ve bien. ¿Ahí se ve bien, jóvenes? ¿Chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Se ve bien. Ya, qué bueno. Les quiero hacer una consulta. ¿Por qué hay tan pocos participantes? ¿Aló? ¿Tenían alguna actividad o algo? ¿Jóvenes? ¿Aló? Yo ¿No? la verdad desconozco, profesora, no sé los demás compañeros, porque no sé. Sí, porque hay demasiado pocos participantes, entonces yo les agradecería, ¿no es cierto?, que aunque la asistencia sea libre, que se dio por, ¿no es cierto?, por una flexibilidad para cuando tengamos problemas de conectividad, que nos puede pasar a todos, digamos, esa es una flexibilidad, pero la idea es que se utilice esta flexibilidad, ¿no es cierto?, de manera a conciencia y responsable, porque no creo que más del 80% de los cursos tengan todos juntos problemas de conectividad. Entonces, cada vez se van uniendo menos a las actividades, ¿ya? Entonces, eso me gustaría ver si lo pudieran ver con sus compañeros, ¿ya? Yo no sé si está la delegada por ahí. ¿Aló? ¿La delegada estará por ahí? No, parece que tampoco. Ya. Pero entonces en algún momento cuando lo puedan ver, por favor, que tiene que aumentar el porcentaje de participación en las actividades, ¿ya? Ya, vamos a dar inicio entonces a esta primera guía aquí, ¿no es cierto? Es el material complementario, es la que nos orienta, ¿no es cierto?, en qué es lo que tenemos que ir revisando para esta actividad. Como siempre, al inicio tenemos lo que son el objetivo de la actividad, ¿no es cierto?, los objetivos de la actividad, y luego las figuras que vamos a ir viendo, las imágenes, y qué estructuras, ¿no es cierto?, tenemos que ir viendo o no dejar de ver en estas imágenes. Esto siempre va a ir en esta primera parte de las guías A de cada actividad. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, embriones de pollo de 33 horas de incubación, luego de 48 horas de incubación, luego vamos a ver imágenes de cortes de embriones de cerdo, ¿no es cierto?, de diferentes, ¿no es cierto?, tamaño, y ahí tenemos que ir distinguiendo, ¿no es cierto?, las estructuras que están señaladas para cada una de las figuras, ¿ya? Eso es entonces la primera parte, y aquí entonces está descrito lo que debemos realizar, identificar estas estructuras, ¿no es cierto?, saber los orígenes embriológicos de diversas estructuras, eso como siempre lo he dicho, está en la primera guía, en la A, guía práctico 1, donde están los derivados de las capas germinales del embrión, y, ¿no es cierto?, ustedes tenían que tener ahora resuelto la guía de ejercicios B. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, todo nuestro material complementario, aquí tenemos, ¿no es cierto?, esto es un embrión de pollo de 33 horas de incubación. Aquí a estas alturas del desarrollo ya está cerrado el tubo neural, ya no tenemos neuroporo, ¿no es cierto? Está todo cerrado. Y aquí vemos cómo entonces este tubo neural, todo esto tubo neural cerrado, lo vamos a dividir en una región encefálica, porque ahí se van a formar las vesículas encefálicas, y una región, ¿no es cierto?, de la médula espinal. Y además, ¿no es cierto?, aquí también podemos distinguir las vesículas encefálicas primarias, aquí, ¿no es cierto?, prosencéfalo, el mesencéfalo y romboencéfalo. Y una estructura que es bien característica aquí, que se ve como este bulto, el corazón. Adicionalmente, lo voy a agrandar un poco, ¿qué más podemos distinguir aquí a nivel del prosencéfalo? Estos dos bultos laterales son las vesículas ópticas, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto?, una parte
de, ¿no es cierto?, de la formación de ojo, la vesícula óptica. También vemos muy bien lo que son los somitos y los surcos intersomíticos. Luego esta imagen ya está más desarrollado, este es embrión de pollo de 48 horas de incubación, y aquí ya tenemos las vesículas encefálicas secundarias. Se han dividido las primarias, ¿no es cierto? Y ya podemos distinguir lo que es telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Toda esta zona es el corazón. Aquí ya bastante bien, se ve bien desarrollado. Adicionalmente, aquí podemos ver una estructura, no sé si la distinguen bien, como esta circunferencia acá, que es la vesícula óptica u otocisto, ¿ya? ¿No es cierto? Eso es importante. Ustedes en los derivados de las capas germinales sale qué estructuras del oído se van a originar de esta vesícula óptica u otocisto. Esta vesícula óptica u otocisto, ¿de qué estructura se ha originado? Jóvenes, la vesícula óptica u otocisto, ¿de qué estructura se ha originado? Jóvenes. ¿De la placoda óptica o no? De la placoda óptica, exactamente, eso es. Eso era originalmente una placoda, la placoda óptica, y luego pasa, se invagina y, ¿no es cierto?, origina vesícula óptica u otocisto. Eso es. Sigamos. Aquí lo mismo, esta figura nos muestra aquí las vesículas encefálicas primarias, ¿no es cierto? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y luego cómo se dividen, ¿no es cierto?, en las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo, ¿qué vesículas va a originar? ¿El telencéfalo y el diencéfalo? Exactamente. Entonces, ¿no es cierto? El prosencéfalo va a originar telencéfalo y diencéfalo, que lo vemos aquí en la imagen B. El mesencéfalo no se divide y luego el rombencéfalo se divide en... En metencéfalo y mielencéfalo. Exactamente. Entonces, metencéfalo y mielencéfalo. Ahí entonces en este esquema tenemos, ¿no es cierto?, en esta imagen, las vesículas encefálicas primarias y cómo éstas originan las secundarias. Luego, aquí tenemos, ¿no es cierto?, esto del desarrollo para ver los hemisferios cerebrales. Estas imágenes son de Larsen. El Larsen tiene muy buenas imágenes, me gustan mucho. Aquí, chicos, lo que es importante también que vayamos viendo que cuando hablamos de vesículas encefálicas, hablamos de una estructura que tiene paredes y que tiene cavidades, ¿ya? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes vemos, ¿no es cierto?, los ventrículos laterales, aquí todo esto es telencéfalo, ¿no es cierto? Acá y ahí están, ¿no es cierto?, los ventrículos laterales. Luego, ¿cómo se llama la cavidad del diencéfalo? La cavidad del diencéfalo, ¿cómo se llama? Jóvenes. El tercer ventrículo, ¿no? Tercer ventrículo. ¿Y la cavidad del mesencéfalo? El cuarto ventrículo. No. El acueducto cerebral. Acueducto cerebral. Es Muy bien. acueducto mesencéfalo. A veces también lo llaman, ¿no es cierto?, acueducto mesencefálico. Sí. Nosotros lo nombramos acueducto cerebral. ¿Ya? Entonces ya. Y ahí un compañero mencionó el cuarto ventrículo. ¿De qué vesículas encefálicas es el cuarto ventrículo? ¿Es la cavidad de qué vesículas? Del mielencéfalo.
del metencéfalo y mielencéfalo. Esas vesículas encefálicas comparten una sola cavidad en común, un ventrículo en común, que es el cuarto. Muy bien. Esta figura nos muestra formación de hipófisis. ¿Qué estructuras participan en la formación de la hipófisis, jóvenes? A ver, ¿qué me pueden decir aquí? Chicos, ¿qué estructuras participan? Lo tenemos aquí. Lo tenemos, digamos, en esta imagen. En la formación de hipófisis. ¿Qué estructuras participan? La bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke, muy bien, ¿no es cierto? Que va a originar, ¿qué estructura? ¿La hipófisis anterior? La adenohipófisis. Luego, la neurohipófisis, ¿de qué estructura va a derivar? Lo tenemos aquí. ¿El infundíbulo? El infundíbulo. Entonces, bolsa de Rathke, adenohipófisis. Infundíbulo, neurohipófisis. Ahora, la bolsa de Rathke, que la tenemos en esta imagen de azul, viene de otra estructura anteriormente. ¿Qué era la bolsa de Rathke antes? Está ubicada acá. ¿De qué estructura deriva la bolsa de Rathke? Jóvenes. ¿Del ectoderma? Es ectodérmico, sí. De la placoda estomodeal, que está aquí en el estomodeo, en la boca primitiva. Se forma una placoda, que es una placoda, un engrosamiento ectodérmico aquí en el estomodeo, que es la boca primitiva, la placoda estomodeal, y de ahí la placoda se va a invaginar, ¿no es cierto? Forma la bolsa de Rathke y se va a separar, ¿no es cierto?, del estomodeo y va a migrar para ir a unirse aquí al infundíbulo. Entonces, y el infundíbulo, a su vez, es una proyección o una evaginación del piso del diencéfalo. Acá, esta zona aquí del diencéfalo. Entonces vemos como una estructura, finalmente la hipófisis, se va a formar de otras dos estructuras que están inicialmente separadas, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto?, ahí un ejemplo, y lo mismo sucede, por ejemplo, en la formación del ojo. Entonces, aquí eso muestra, digamos, esta imagen, cómo se va formando con la contribución de la bolsa de Rathke y del infundíbulo, ¿no es cierto?, la hipófisis. La figura 6 es para, ¿no es cierto?, reforzar el corte de médula que vamos a revisar. Y la figura 7 aquí nos muestra la formación de ojo, ¿ya? Acá nosotros tenemos, inicialmente se ha cerrado aquí el tubo neural, todo esto es ectodermo, ¿no es cierto? Aquí tenemos inicialmente el surco óptico, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en unas actividades anteriores, y vemos, ¿no es cierto?, que una vez que se cierra el tubo neural, estos surcos ópticos se proyectan, forman, ¿no es cierto?, estas evaginaciones, aquí estamos hablando del prosencéfalo a este nivel del desarrollo, y se va a producir aquí una inducción con el ectodermo, porque toda esta es la parte ectodérmica, y se va a inducir que se empiece a formar la placoda óptica o cristaliniana, ¿ya? Aquí entonces ya lo tenemos más avanzado, este surco óptico aquí convertido en vesícula óptica, aquí tenemos vesícula óptica y se va a comenzar a invaginar, así como lo tenemos acá.
y va a originar la copa óptica. A su vez, vemos que esta placoda, que es el ectodermo engrosado, ¿no es cierto?, comienza a invaginarse y se forma la vesícula del cristalino. Y acá ya lo tenemos más desarrollado. Aquí tenemos ya la copa óptica, ¿no es cierto?, que de ahí se van a originar, acuérdense, las retinas, la pigmentaria y la neuronal. Aquí externamente tenemos la retina pigmentaria, aquí la sensitiva, ¿no es cierto?, o neuronal. Y por otra parte, aquí esta vesícula del cristalino, aquí ya está separado del ectodermo, se regenera aquí el ectodermo y se forma el cristalino. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Como, ¿no es cierto?, un órgano, el ojo en este caso, se forma de dos partes que están inicialmente separadas. Lo mismo, ¿no es cierto?, con la hipófisis. Entonces, a mí me gustan mucho estos esquemas porque vemos claramente aquí la evolución. Surco óptico, vesícula óptica, copa óptica. ¿Ya? Y por otra parte, la placoda óptica o del cristalino, vesícula y finalmente se forma el cristalino. Y finalmente ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto? Ya que se las agregué, ¿no es cierto? Pueden revisar etapas más avanzadas de lo que es el desarrollo del ojo. Y aquí tenemos entonces, ¿no es cierto?, referencias bibliográficas. Ya, voy a dejar de compartir entonces esta guía y vamos a ver entonces la guía siguiente. Ya, jóvenes, se ve bien, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, aquí la tarea era, ¿no es cierto?, que vayamos completando, ¿no es cierto?, estas imágenes. Entonces, acá tenemos que identificar las estructuras que tenemos acá y tenemos que ir rotulando, ¿no es cierto?, junto a las flechas el número que corresponda. ¿Está bien? ¿Se ve bien o aumento? Se ve bien, profe. Se ve bien, ya. Entonces, jóvenes, ahora participan ustedes. Vamos completando acá. A ver, aquí, ¿qué número colocamos? 5. 5, muy bien, mesodermo no segmentado, ¿no es cierto? Aún no se ha segmentado, acá tienen que seguir formándose somitos, entonces un mesodermo no segmentado. Aquí, El 8. aquí. Entre medio, El 2. el 2, El muy 2. bien. Eso, surco intersomítico. Aquí. Ahí va el 8. Sí. El 8. Ahí va el 8. Muy bien. Acá, esta estructura que les digo que se ve como este bultito bien clarito. El 4. Uy, no escuché bien. El 4. El 4, muy bien, ¿no es cierto? El corazón. Este de acá arriba, esto de acá, 3. 3. El 3. el 3, muy bien. Esta estructura de acá, aquí, 7. el El 7. 7. Muy bien, el 7. Mesencéfalo. Y finalmente este de acá, que es todo esto de aquí.
Toda esta parte de aquí. 6. El 6. El 6. Muy bien, jóvenes. En B nos pregunta, señale el origen embriológico preciso de 7 y de 3. 7 es mesencéfalo. ¿Cuál es su origen embriológico preciso? Vamos, chicos. Jóvenes, vamos. El tubo neural. El tubo neural, bien, de esa estructura viene. ¿Y eso qué es? ¿Es endodérmico, es mesodérmico, es ectodérmico? Ectodérmico. Ectodérmico, muy bien. Entonces, es ectodérmico y dentro de lo ectodérmico, acuérdense que tenemos divisiones, el epitelio externo del cuerpo, el tubo neural, cresta neural. Entonces, dentro de lo ectodérmico es tubo neural. Muy bien. ¿Y el 3, que es el prosencéfalo? ¿El tubo neural igual? Igual, exactamente, porque las vesículas encefálicas son del tubo neural, son, ¿no es cierto?, ectodérmicas. Ustedes tienen que revisar siempre, como dice ahí, las páginas 15 a 18 de la guía A de los derivados de las capas germinales, y ahí va a estar, ¿no es cierto?, bien detallado las vesículas encefálicas, tubo neural, la parte ectodérmica. Bien, vamos ahora a la figura 2, el embrión de pollo de 48 horas de incubación. Exactamente lo mismo. Tenemos que identificar las estructuras, ¿no es cierto? Y rotulando acá los números. Vamos, aquí, en esto, se refiere a esta circunferencia de aquí, que ya habíamos hablado de ella. ¿Qué va aquí? ¿El 2? 2. 2. Muy bien. Luego, esta zona de acá. 4. 4. Muy bien. Aquí. 7. 7. 7. Muy bien. Aquí. 6. 6. Muy bien. Acá. La flechita negra. 8. 8. Muy bien. Aquí. Aquí lo voy a aumentar. Ahí. Se ve así como una herradura aquí. Esta flechita blanca. De aquí. Esta de aquí. ¿Qué será? 1. 1. Copa óptica. Y en el interior, que no se ve muy claro. 5. 5. Muy bien. Entonces ahí vemos la formación de ojo. Recuerden, en la imagen anterior teníamos en estado vesícula óptica en relación al prosencéfalo. Ya más desarrollado, esa vesícula se transformó en copa óptica y ahora está en relación al diencéfalo. ¿Ya? Ahí entonces vamos viendo también evolución del ojo. ¿A partir de qué estructura o estructuras se ha originado 4? ¿Romboencéfalo? Romboencéfalo. Muy bien. Ese era su... De ahí viene antes, ¿no es cierto? Que era inmediatamente antes, se diferenció del romboencéfalo. Muy bien. La figura 3. Identifique las estructuras señaladas e indique el número correspondiente en la figura. Vamos a ver aquí. Esta estructura que es característica. ¿Qué número colocamos acá?
Aquí. 7. 7, muy bien. La lengua, ¿no es cierto? Es característica. Acá. Esto. El espacio. 5. No. 4. 4. Ventrículos laterales. ¿No es cierto? Ahí está el telencéfalo. O ventrículos telencefálicos también los pueden encontrar por ahí. Es el 4. Luego, esto. La pared aquí. 10. No. Este de aquí. 2. 2. El 2. El 2. Esto es telencéfalo. Ya, lo que les decía yo, las vesículas tienen paredes y tienen cavidad. Entonces, este es aquí el telencéfalo y esta es su cavidad. ¿No es cierto? Ventrículo lateral. Vamos a seguir en orden. Aquí, lo mismo, la cavidad. 5. 5. Muy bien. Aquí, la pared o el techo aquí. 3. 3. Entonces ahí tenemos el diencéfalo, ¿no es cierto? Con su techo y su cavidad. Sigamos acá. Esto de acá, la cavidad. 8. 8. Muy bien. Y aquí, 6. 6. 6. 6. Muy bien. Acá, esto, esta pared. 1. 1. 1. Muy bien. Acá, 9. 9. Muy bien. Aquí, 10. 10. 10. Exactamente. Ahí entonces vemos vesículas encefálicas y sus cavidades. ¿A partir de qué estructura o estructuras se ha originado 1 y 3? 1. ¿A partir de qué estructura se ha originado 1? Del romboencéfalo. Del romboencéfalo. Muy bien. ¿Y 3? Del pesoencéfalo. Prosencéfalo. Muy bien. Eso es. Figura 4. Es un embrión de cerdo, corte frontal. Aquí se distinguen hartas estructuras. Ya. Entonces tenemos que en este caso ir aquí colocando, ¿no es cierto? Tenemos que aquí completar en la línea punteada el número correspondiente a cada estructura. Ya. Vamos viendo. ¿Qué número corresponde aquí? Cartílago de la base del cráneo. ¿El 10? No. 13. Cartílago de la base del cráneo. ¿Es el 2? Es el 2. Por favor, corríjanlo porque está un poquito corrido el rótulo, chicos. ¿Ya? Ahí, un poquito más hacia la derecha. Esto aquí se nota clarito, ¿no es cierto? Eso es cartílago a ambos lados, el cartílago de la base del cráneo, número 2. Entonces, por favor, ahí corrijan el rótulo. Retina pigmentaria. Nos vamos a los ojos, que se ven muy bien aquí. Los ojos. ¿Cuál será la retina pigmentaria?
El 4. El 4, ¿no es cierto? Se nota ahí más oscuro el pigmento retina pigmentada. Muy bien. Músculo de la lengua. 7. El 7, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama ese músculo? El musculito de la lengua. Chicos. ¿Recuerdan o no? Nosotros lo mencionamos como músculo de la lengua, pero su nombre, no lo recuerdan, genio Genio-glosa. gloss, exactamente. Esa es ahí característica que se ve muy bien en ese corte. Pero con músculo de la lengua estamos bien. Esbozo de párpados o pliegues palpebrales. El 3. El 3. Muy bien. Miren qué bien se ven aquí estos esbozos de párpado, superior, inferior, lo mismo acá, superior, inferior. Esbozo de párpado o pliegues palpebrales. Cristalino. 16. 16. Ahí lo tenemos. Acá también. Ventrículo lateral. 13. 3. Muy bien. Lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Cuerpo estriado. 15. 15. Aquí, cuerpo estriado y cuerpo estriado. Procesos palatinos o crestas palatinas también. El 9. El 9. Aquí se ve muy bien procesos palatinos o crestas palatinas en forma vertical, porque luego el embrión va a comenzar, acuérdense que el embrión está bien curvado, luego el embrión se va a empezar a enderezar, la lengua baja y estos procesos palatinos verticales se van a colocar horizontales y se van a fusionar. Y ahí recién se cierra el paladar, termina por formarse el paladar y el paladar definitivo secundario, y ahí recién vamos a tener una cavidad nasal separada de la oral. Aquí aún tenemos una cavidad oronasal en común, porque todavía no se ha formado el paladar. Entonces estos procesos palatinos, ¿no es cierto? Crestas palatinas, aquí están verticales. Muy bien. Córnea. El 6. El 6, ahí muy bien, ¿no es cierto? Se ve muy bien la córnea, aquí también a este lado. Cartílago de Meckel. Cartílago de Meckel. Jóvenes, vamos. El 10. El 10, aquí. Y en relación a qué estructura, ¿con qué estructura relacionamos nosotros el cartílago de Meckel? ¿Dónde está posicionado? El cartílago de Meckel. Cuando les hablan cartílago de Meckel, ¿de qué? ¿Con qué lo relacionan? Primer arco faríngeo. Primer arco faríngeo, ¿no es cierto? Primer arco faríngeo, dentro del primer arco
faringio, ¿no es cierto? El proceso mandibular del primer arco faringio. Bien. Tercer ventrículo. Es una cavidad. ¿14? 14, aquí tenemos tercer ventrículo. Muy bien. Retina neuronal. 12. El 12, ¿no es cierto? Ahí se ve muy bien la retina neuronal. Techo telencefálico. O sea, el techo del telencéfalo. El 5. No. El 8. El 8, ¿no es cierto? Acá lo tenemos. Todo esto. Y lo mismo, ¿no es cierto? Acá al otro lado. Eso es el techo del telencéfalo. Plexos coroides de ventrículos laterales. 11. El 11, ¿no es cierto? Ahí se notan bastante bien. Techo del diencéfalo. 5. El 5. Aquí tenemos el tercer ventrículo, ¿no es cierto? Y esto es el techo ahí del diencéfalo. Muy bien. Osificación de la mandíbula. Es una zona. El 1. ¿El 1? El 1. Esto que se ve más poroso, ¿no es cierto? Lo mismo que tenemos acá. Esta zona más porosa que vemos, ese es entonces la osificación de la mandíbula. Tabique nasal. 17. El 17, ¿no es cierto? Se nota muy bien. Fosita olfatoria. 18. 18. Muy bien. Eso es. B. Menciona el tipo de osificación de la zona señalada por la punta de la flecha. Esta es la punta de la flecha. Habíamos dicho ya que es la osificación de la mandíbula. ¿Qué tipo de osificación es? ¿Mesénquima condensado? Es mesénquima condensado, sí. Y de mesénquima pasa a... ¿Qué tipo de osificación? Jóvenes. Forma cartílago, forma hueso, como de mesénquima pasa ¿qué? A hueso, pasa a cartílago, y de cartílago a hueso, ¿cómo es eso? Intramembranosa. Intramembranosa. De mesénquima pasa directamente a hueso. No pasa por el estado de cartílago. Es una osificación intramembranosa o membranosa. No es endocondral, ¿ya? Eso es entonces el tipo de osificación que vemos aquí en esta zona. Y aquí lo vemos así, mesénquima condensado, ¿no es cierto? Y es una osificación intramembranosa o membranosa. Sigamos con esta imagen, ¿no es cierto? Este es un corte sagital, también para que veamos, ¿no es cierto?, estructuras de vesículas encefálicas, y vamos a ver también formación de hipófisis. Entonces, entre estas dos imágenes, hoy hay un poquito, tenemos que ir rotulando acá en las flechas. A ver, ¿qué número va acá? Aquí, esto. Jóvenes.
¿El telencéfalo? No, Diencéfalo. el diencéfalo. Entonces aquí va el número 6. Luego acá. Vamos, chicos. ¿El 4? El 4. Muy bien. Aquí. El 1. El 1, metencéfalo. Esta zona aquí se ve bien en el corte aquí. Esta parte del metencéfalo. Y este de acá, El 8. el 8. Y aquí, El 3. el 3. Muy bien. Y acá, que no se nota la cavidad, el corte no lo tomó de esta estructura, El 2. El 2. el 2. Muy bien. Luego, esta zona la aumentamos para ver formación de hipófisis. Y tenemos aquí esta estructura, que se le ve una cavidad, que es, ¿qué número colocamos acá? 7. El 7. Esta con la cavidad es la bolsa de Rathke. Y este es entonces El 5. Infundíbulo. el 5, el infundíbulo. Bien, entonces aquí se formó, este es el estomodeo, la boca primitiva, aquí ya está más avanzado. Se formó una placoda, la placoda estomodeal, se invaginó esta placoda, luego se regenera aquí el tejido y va avanzando, y ahí se forma, cuando se invagina esta placoda, forma la bolsa de Rathke y va subiendo, subiendo, y sube acá y se une acá con el infundíbulo, que aquí lo tenemos, que viene del piso de aquí del diencéfalo. Ahí entonces vemos bien formación de hipófisis. Nos preguntan que a partir de qué estructura se originó 7, la bolsa de Rathke. Ahora me responden ustedes. Lo dijimos recién. ¿De qué estructura se forma la bolsa de Rathke? Invaginación del ectoderma de la placoda ectomodial. Por eso. Muy bien. Placoda estomodeal. Esa es la estructura que la antecede. Entonces la bolsa de Rathke se forma a partir de la placoda estomodeal. Muy bien. Ahora, señale el origen embriológico preciso de la estructura 7. Ahora están preguntando por el origen embriológico de la bolsa de Rathke. ¿Endodérmico? No, si es una placoda. Las placodas, dentro de nuestros derivados de las capas germinales, ¿dónde se ubican? Del ectodermo. Ectodermo. Entonces, la bolsa de Rathke se origina a partir de la placoda estomodeal, y el origen embriológico de la bolsa de Rathke es ectodérmico, ¿cierto? Eso es. Y dentro de lo ectodérmico es de qué? Del epitelio externo del cuerpo. ¿Ya? Entonces ahí se ubican las placodas. Las placodas son engrosamientos ectodérmicos. Entonces recuerden que el ectodermo lo dividimos en estructuras que son del epitelio externo del cuerpo, del tubo neural y de la cresta neural. Así como igual el mesodermo se divide en mesodermo paraxial o somítico, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Lo mismo tenemos ahí entonces con la parte ectodérmica. Tenemos como subdivisiones, por decir. Ya. Y ahí entonces para que ustedes revisen ahí los derivados de las capas germinales. Esto es médula, ¿ya? Acá entonces tenemos que identificar las estructuras y colocar el número correspondiente.
Entonces, para esto también ustedes en de la guía A, ¿no es cierto? Tenían ahí unas imágenes de médula para reforzar esta imagen de acá de los ejercicios. Ya, vamos entonces aquí completando nuestros números junto al nombre de las estructuras. Aquí, ¿qué número corresponde? Capa, epitelio ependimario. ¿El 10? 10. El 10. Eso, ¿no es cierto? Aquí, todo este es el epitelio ependimario. Muy bien. Capa del manto, la zona alar, la placa alar de la capa del manto. 6. No. Todo esto es la capa del manto, lo mismo acá, pero tiene una zona, una placa alar y una placa basal. ¿Cuál será la alar y cuál será la basal? Que nos preguntan por la placa alar. El 2. El 2, acá, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y la placa basal? El 9. El 9, acá. Muy bien. Capa marginal. El 6. El 6, ahí sí, el 6, ¿no es cierto? Aquí la capa marginal. Canal neural. ¿El 3? El 3, muy bien. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el canal neural. Raíz dorsal. El 11. El 11. Aquí al lado derecho se nota muy bien, aquí el corte no lo tomó bien, aquí se nota muy bien. La raíz ventral. ¿4? El 4, muy bien. Acá, ¿no es cierto? Acá y por acá. Ganglio raquídeo. El 5. El 5, se notan muy bien aquí, ¿no es cierto? Los ganglios raquídeos. Nervio espinal. ¿El 8? El 8. También ahí, ¿no es cierto? Se le puede, algunas veces se nombra como nervio mixto, es el 8 aquí, el nervio espinal. Cuerpo vertebral. 7. El 7. Todo esto es el cuerpo vertebral. ¿Y la notocorda? El 1. ¿La ven la notocorda o no? Miren, Sí, se ¿la ve ven como ahí? un puntito. Yo por eso lo coloqué encima. Ahí está la notocorda. Exactamente. ¿Y qué va a originar la notocorda al término del desarrollo? El núcleo pulposo. Núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Así es. Ya, ahora nos preguntan el origen embriológico de 5. ¿Cuál es 5? A ver. Aquí. El origen embriológico. ¿Cuál es el origen embriológico de 5? Viene de las células de la cresta neural, ¿o no? Exactamente. Entonces, eso es cresta neural ectodermo. Porque las crestas neurales las tenemos ubicadas dentro de la parte ectodérmica, ¿no es cierto? Y el 2, el origen embriológico de 2. Si esto es médula, ¿de dónde viene? Ectoderma tubo neural. Ectodermo tubo neural. Eso es.
Ahí está. Exactamente. Eso es en los orígenes embriológicos. Eso sería, chicos. ¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Bien? ¿Quedó claro todo? Chicos.